mío, por las oportunidades que nos das, Padre bendito, día a día, Señor mío. Gracias por tu amor, Señor mío, por tu fidelidad hacia tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias porque no nos abandonas, Padre bendito. Tú estás con nosotros toda la vida, Padre mío, todo el tiempo, Señor Padre bendito. Gracias por darnos la oportunidad de despertar, Padre bendito, de poder estar en este estudio, Señor Padre bendito. Gracias por quitar toda barrera para que pudiéramos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor mío. Bendice a Brenda o Armandito que van a dar el estudio, Señor Padre bendito, que tú pongas palabras en ellos, Señor mío, y que a nosotros nos des sabiduría para que podamos entender, Señor Padre mío. Sí, sí. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío. Bendícenos, cuídanos, Señor mío. Sí, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Amén, amén. Pues, Amén. si no mal recuerdo, Brendis, nos vas a guiar en esta noche con el capítulo 12 de Segunda de Reyes, ¿verdad? Sí, Muerta Atalía, ahora que sigue. Atalía la Matanietos. la matanietos. La Pues sí, muerte vamos de a tener Joás. esta charla que Sí. nos vamos a nutrir todos, ¿no? Y todos vamos a contribuir Amén, así a esta es. plática. Amén. Bueno, pues Segunda de Reyes 12, vamos a ver el reinado de Joás de Judá. Dice la palabra de Dios. En el séptimo año de Jehú, perdón, es que no veo bien con estos lentes, me los voy a Sí, quitar. sí, dice así. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sabia de Berseba. Tibia. Bueno, recordemos un poquito lo que Armandito nos dio, nos compartió la vez pasada del capítulo 11 respecto a Joás. Recordemos que este Jehú, su principal propósito era exterminar la casa de Acab. Entonces, bueno, mató a Joram, que era hijo de Acab y era rey de Israel en ese entonces. Pero bueno, pues como eran parientes, recuerdan que eran tíos, primos, y ahí estaba ya revuelto. Era un reino dividido espiritualmente, pero unido políticamente, ¿no? Porque ya eran parientes entre Israel y entre Judá, ya eran tíos, primos, hermanos, etcétera. Entonces vemos que Jehú también termina con algunas personas de la casa de Ocosías y también mata a Ocosías. Enterándose de esto Atalía, decide tomar el trono ella, ¿no? Entonces, ¿qué manda hacer? Pues manda matar a todos sus nietos, a todos los hijos de Ocosías, que nadie tenga derecho a reclamar el trono. Entonces los manda a matar, pero gracias a la providencia de Dios, rescata a uno de sus hijos por medio de una hermana de Ocosías, rescata a uno de sus hijos, que se llama Joás en este caso. Entonces lo esconden en el templo de Jehová, y cuando el sacerdote Joiada lo cree conveniente, lo saca a la luz y reúne a los sacerdotes, a los levitas, reúne a capitanes que lo apoyen en esta encomienda, y vemos que el pueblo pensaba que no había otra opción, pensaba que la única opción era Atalía. No sabían que había un descendiente de Ocosías, del rey de Judá, de la dinastía de David. Entonces no tenían otra opción que seguir a la reina, pero cuando se enteraron que a Joás vivía un hijo de Ocosías, decidieron apoyar en este caso al sacerdote Joiada, y en el templo le ponen la corona, lo dan a conocer, y ya ante el pueblo lo ungen como rey. Se entera Atalía y ella dice que era traición, pero bueno, la traición realmente era la que ella hizo en contra de sus nietos, ¿no? Pero vemos que pues que la mandan matar a Atalía fuera del templo, y ya queda como rey Joás, que es el capítulo que estamos viendo ahorita. Aquí dice que Joás
reinó en el 7º año de Jehú. En este tiempo, recuerden que Jehú era rey de Israel y comenzó a reinar Joás, pero Joás tenía 7 años de edad. Y la palabra de Dios dice que reinó durante 40 años en Jerusalén, o sea, reinó durante un largo tiempo. El nombre de su madre fue Sabia de Berseba. Aquí está mencionando el nombre de su mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando en la palabra de Dios mencionan el nombre de la madre es porque influyen directamente, en este caso en los reyes, ya sea positivo o negativamente. Cuando Ocosías empezó a reinar, mencionaron el nombre de su madre, que era Atalía, y Atalía influyó negativamente en Ocosías. Pero aquí vemos que la madre de Joás pues influyó positivamente en él. Berseba era el último lugar si lo recuerdan, era el último lugar de Israel, ¿no? Que era Dan, que era al norte, y Berseba al sur. La última ciudad de Israel era Berseba. Como de Mérida a Tijuana, algo así, de extremo a extremo. Sí, o sea, era como para definir el territorio que tenía Israel, ¿no? Que era desde Dan hasta Berseba. Y era un territorio muy grande. Pero bueno, cuando se dividió, ya quedó de Dan a Betel, cuando era Joroboam el rey, y ya Judá pues fue lo que estaba en el norte, perdón, en el sur. En el sur. Versículo 2. Ay, Dios mío, no veo con estos lentes, ¿pueden creerlo? Estoy más ciega que... Versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Aquí es importante que subrayen esto, porque dice hizo lo correcto ante los ojos de Jehová durante todo el tiempo que lo guió el sacerdote Joiada. Esto quiere decir que Joás pues era como débil de carácter, era fácil de influenciar. Y pues por la providencia de Dios, en este caso Joiada era buena influencia para Joás, ¿no? Entonces, mientras vivió Joiada, pues Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero más adelante vamos a ver qué pasa una vez que el sacerdote Joiada muere, ¿no? Dice, versículo 3, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Estos lugares altos, muchos comentaristas dicen que era como que algo muy llamativo para el pueblo de Israel, ¿no? Tanto de Israel como de Judá. Era como algo que no lo debían hacer, pero que lo hacían, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en Israel, en los lugares altos sí adoraban a los ídolos, ¿no? Pero en Judá muchas veces sí adoraban ídolos, pero la mayor parte de las veces la gente adoraba a Jehová. Nada más que aquí el problema era que lo hacían como ellos querían hacerlo y no como Dios les mandaba que lo hicieran en el templo directamente. Entonces sí adoraban a Jehová, pero no como Jehová les decía que lo hicieran. Entonces estos lugares altos en Judá representaban que sí adoraban a Dios y hacían sus sacrificios conforme ellos querían. Como le pasó a Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Puso sus becerros de oro, tanto en Dan como en Betel, para que el pueblo no fuera a Judá a adorar a Jehová, pero lo hizo a su manera, lo hizo como él quería, él creó su propia religión. Entonces ese era el problema de Judá, que adorara en los lugares altos, porque lo hacían a su manera, no lo hacían como Jehová quería, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ningún rey pudo quitar estos lugares altos. Hasta Joás, vemos que nadie pudo quitar estos lugares altos, ¿no? Seguían adorando en estos lugares. Versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas.
Bueno, aquí Joás tenía ese espíritu de renovar el templo. Porque bueno, aquí no nos explica con claridad qué es lo que es el templo. Pero en Segunda de Crónicas 24 nos dice que el templo era destruido por Atalía y sus secuaces. Ellos iban a adorar ahí a Baal y lo destruyeron. Lo destruyeron, hicieron lo que quisieron con los utensilios y mientras Atalía fue reina, usó el templo de Jehová. Pero también otros comentaristas nos dicen que ya también, pues el templo ya era muy viejo, ya tenía desde que lo construyó Salomón, con esa delicadeza, con tanto amor que lo hizo y el pueblo apoyando y todo, ya tenía más de 150 años. Entonces también el desuso, el tiempo también lo fue deteriorando de cierta manera, ¿no? Entonces Joás tenía en su corazón reparar el templo. Pero de primera instancia lo quiso hacer de una manera que no funcionó. No funcionó porque esta encomienda se la dio a los sacerdotes y a los levitas. Y vemos que los sacerdotes y los levitas pues eran muy buenos en lo espiritual, pero en lo administrativo no sabían nada. De plano, definitivamente no sabían reparar una pared, pintar una pared, administrar el dinero que entraba. Entonces vemos que este plan de Joás era con muy buena intención, pero no funcionó, ¿no? Vamos a ver por qué. Versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llama entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Bueno, pues aquí se dieron cuenta que efectivamente, pues no eran buenos con este encargo que Joás les había dado, ¿no? Entonces, pues tuvo que implementar otra opción para recaudar dinero. Y versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Bueno, pues aquí vemos que se cambió la táctica, en el sentido de que ya intervenía el reino. O sea, Joás ya no dejó nada más el encargo a los sacerdotes, ¿no? Era como interno el asunto, ¿no? Ya lo hizo nacional, ya hizo que intervinieran, en este caso, sus secretarios, sus tesoreros. Claro que con el apoyo del sacerdote Joiada, que era el sumo sacerdote en ese entonces. Entonces ya vemos que aquí está haciendo pues lo correcto. Vemos que los sacerdotes y los levitas no tenían ese avivamiento, esa fuerza que tenían que tener para recaudar dinero ante el pueblo, y bueno, decidió que les iba a quitar ese encargo, que se los iba a dejar, en este caso ya lo iba a hacer más nacional, iba a intervenir más su reino, iba a intervenir sus tesoreros, sus secretarios, con el apoyo del sacerdote, del sumo sacerdote. Entonces Joás tuvo una idea de que en un ¿cómo se llama? Un baúl, un arca, hicieran un hoyito y ahí echaran el dinero. Cuando fueran al templo, cuando iban subiendo y entrando al templo, iban metiendo el dinero, o bien se los daban a los sacerdotes, y los sacerdotes directamente iban y metían el dinero en esta arca. Entonces ya se hizo de esta manera y empezaron a recaudar más dinero, empezaron a juntar más dinero y ya hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque ya les pagaban directamente a los albañiles, a los pintores, a todos aquellos que intervenían en la obra, les pagaban directamente y ya lo hacían
sin la intervención de los sacerdotes ni de los levitas, porque los levitas y los sacerdotes no sabían nada de esto. Entonces ya lo pagaban directamente a estas personas y ya se hizo, era tan buena esa idea y era tan honrada que funcionaba tan bien que no necesitaban rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque funcionaba muy bien. Adelante, Armandito. Sí, eso es lo que me llamó mucho la atención, que desde entonces ya había honradez, porque no necesitaban, bueno, había muy buena administración de los dineros, porque eran fieles a Dios, a Jehová. No había necesidad de estarlos supervisando a ellos. Se dice que ya empezaba la honradez otra vez en Judá. Exacto. Sí, ya no necesitaban estar rindiendo cuentas porque ya las cosas salieron tan bien y se hicieron tan bien que ya no necesitaban eso, ya confiaban en las personas, ya confiaban en el procedimiento que estaban haciendo, ¿no? Pero Entonces, tampoco, eso hablaba muy bien dejaron de... desprovistos a los levitas, porque más adelante vamos a ver que había un fondo o había una recaudación para el sostenimiento de los levitas. Sí, exactamente. Ese dinero era única y exclusivamente para la reparación del templo. Lo de los levitas, su paga, esa nunca faltó. Nunca faltó la paga de los sacerdotes ni de los levitas, como dices, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿En qué versículo me quedé? En el 11. Del 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, lo que les comentó, ¿no? Que ya era directamente a ellos, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra directamente, y en él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Es lo que les comento, era tan honrado todo esto, que ya eran directamente a los trabajadores, sin intervención de otras personas. Versículo 16. El dinero por el pecado, el dinero por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Bueno, esto es lo que comentabas, Armandito, que este dinero era directamente para los sacerdotes, porque ellos estaban haciendo un trabajo, y este trabajo era remunerado. Entonces, este dinero era única y exclusivamente para los sacerdotes, no se tocaba para nada más que para pagarle a ellos, porque ellos necesitaban una manutención. Ese era su medio de trabajo. Entonces, bueno, Dios siempre ha cubierto y ha protegido a las personas en que les paguen un salario para supervivencia. Entonces, todo esto funcionó de acuerdo a este segundo plan que tuvo Joás, y tuvo un buen éxito, ¿no? Tuvo muy buenas respuestas. Versículo 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Bueno, aquí nos cambia tan abruptamente el tema, que dices, pues, ¿por qué pasa esto, no? Pero en 2 de Crónicas 24 nos explica con claridad qué es lo que estaba pasando. Aquí, para este entonces, Joiada, el sacerdote, pues ya había muerto. Y lo que les había comentado, Joás hacía lo recto ante los ojos de Jehová mientras vivió el sacerdote. Cuando les dije, subrayen esto, porque esto, más adelante vamos a verlo, es cuando hacía lo recto ante los ojos de Jehová, cuando vivía el sacerdote Joiada, el sacerdote que lo había escondido en el templo para que no lo matara la reina Talía. Lo había alimentado, lo había educado, lo había cuidado, ¿no? Junto con su esposa de Joiada, que era hermana de Ocosías. Entonces vemos que aquí, cuando dice, por lo cual tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén,
por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías a sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Entonces vemos aquí que, pues en este entonces ya en Segunda de Crónicas nos dice que efectivamente el sacerdote Joiada ya había muerto. Entonces ya no tenía esa influencia positiva Joás. ¿Por qué es que Joás, en lugar de luchar contra Hazael, que era una amenaza para Judá, lo que hizo fue darle un tributo? Pues porque él no tenía una relación con Dios. Realmente Joás era influenciado por Joiada, no era influenciado por Dios. Él era influenciado por una persona. No tenía una relación personal con Dios. Realmente era una persona débil que no conocía a Dios. Simplemente se dejaba guiar por las personas y no tenía esa voluntad de hacer las cosas. Adelante, Armandito. Sí, gracias, Brendis. No lo menciono aquí en el texto, en las Sagradas Escrituras, pero dice que en Segunda de Crónicas, recuerdo el comentario, cuando murió Joiada, que por cierto vivió 130 años, tú lo habías dicho, era influenciado Joás por él, porque había sido su tutor y su consejero prácticamente, pero cuando muere este sumo sacerdote, los consejeros que eran idólatras influenciaron a Joás, y precisamente por caer en la idolatría fue que Dios mandó ese castigo como castigo al rey Hazael de Siria para invadir. Y vemos que en realidad Judá era muy débil en el aspecto guerrero porque no eran guerreros ya prácticamente, ya no tenían soldados, eran muy poca gente. Se habían salvado, precisamente tú lo habías comentado, se habían salvado de la primera invasión o de que los invadieran porque se le dieron todos los tesoros del reino. Pero en esta ocasión vuelve a atacar el rey Hazael y vamos a ver precisamente, bueno, más bien en esta ocasión es cuando le va a dar todo el tributo para que no invada a Jerusalén, por lo mismo que era muy débil en el aspecto guerrero. Pero digo, esto fue un castigo de Dios, o lo mandó como castigo por haber caído en la idolatría. Sí, como dices en Segunda de Crónicas 24 nos señala todo así con claridad por qué Joás accedió a darle tributo al rey de Siria, porque no quiso luchar, ni siquiera quiso consultar a Dios, ¿no? Entonces, vemos que en Crónicas vemos con detalle qué es lo que Joás estaba haciendo, por qué es que cayó en la apostasía, ¿no? Pero bueno, sigamos, versículo 19. 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Amasías su hijo. Bueno, pues aquí el comentario de Matthew Henry dice que Joás comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Y sí, efectivamente, vemos un Joás débil, un Joás fácil de influenciar. Vemos un Joás que no tenía una relación con Dios, que no hizo lo que Jehová le mandaba, simplemente dejaba que los demás lo hicieran por él. Y cuando ya no estaba la influencia positiva con Joás, llegaron influencias negativas, influencias que hicieron que Joás, pues su reino fuera ya ruinas, ¿no? Porque no
no sabía dominarse, no tenía dominio propio, no tenía sabiduría, no tenía la capacidad de reinar o de gobernar un reino. Vemos un Joás débil, un Joás que fácil se dominaba. Vemos que en Segunda de Crónicas nos dice que Joás efectivamente fue apóstata, que le hizo caso a estos gobernantes o a estos, Consejero. ¿cómo se les llama? Se puede llamar consejero, ¿no? Príncipes que gobernaban su reino, ¿no? Les hizo caso, pero eran mala influencia. Ellos eran idólatras y bueno, pues ya que no estaba Joiada, les hizo caso a ellos y volvieron a adorar a Baal en el templo, volvieron a hacer estas cosas que a Jehová no le parecía. Entonces Jehová pues les mandó juicio a la casa de Joás, a su reino, y bueno, el rey de Siria fue un instrumento que usó Dios para hacerle juicio a Joás. Y vemos que también en Crónicas nos dice que Dios les mandó profetas para prevenirlos, para que no hicieran estas cosas. Pero Joás no hizo caso. ¿Y qué hizo? Al contrario, los mandaba matar, ¿no? Por la influencia de estos gobernantes, les decían, no, que no te vengan a ti a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces los mandó matar, y a una de estas personas que llegó el espíritu de Jehová a él, fue a Zacarías, el hijo de Joiada, o el nieto, dicen que es el nieto de Joiada. Llegó el espíritu a él y les dijo, no hagan estas cosas porque va a venir juicio contra ustedes, Jehová se va a enojar con ustedes, va a caer la ira contra ustedes. Y no hizo caso Joás, al contrario, mandó matar a Zacarías, el nieto de Joiada, de la persona que lo había arropado, de la persona que lo había cuidado, que lo había educado. Lo mandó matar. Entonces, bueno, Jehová, a través de estas dos personas que mataron a Joás, que eran de su mismo gobierno, pues hizo juicio contra Joás, ¿no? Lo mandaron matar. ¿Por qué? Porque también vengaron la muerte de Zacarías. Entonces, vemos que para Jehová nada se le escapa. Jehová todo lo sabe, todo lo ve, ¿no? Entonces, sabemos que Dios no puede ser burlado, que Dios se da cuenta de todo y que tarde que temprano nos va a llegar nuestro juicio, ¿no? Nosotros sabemos esto y debemos andar, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que dice su palabra, porque en su palabra nos dice qué es lo que debemos hacer. Nada más que hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y una de las cosas que quiere de nosotros es que tomemos su plan de redención, que tomemos su plan que nos mandó para salvarnos del pecado, para darnos vida. Es uno de sus principales propósitos de Dios que nosotros debemos cumplir, que debemos hacer caso para poder tener vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Armandito, si quieres comentar algo más. Bueno, no, nada más un pequeño resumen, ¿no? Que Joás empezó a reinar a los 7 años, siendo precisamente Joiada, el sumo sacerdote, y su tío, le sirvió como tutor durante su infancia y su juventud. Vemos que Joiada vivió durante 130 años. Entonces, llegamos a pensar que si Joás gobernó 40 años, entonces tendría como unos 90 años cuando Joás empezó a reinar a los 7 años. Pero una vez que muere Joiada, empieza a ser influenciado por sus colaboradores, sus consejeros, sus administradores apóstatas, y él cae en apostasía a tal grado que precisamente empezó a mandar Jehová empezó a mandar ¿cómo se le llama? Bueno, mandó a Zacarías, una especie de profeta, pero también era el sumo sacerdote porque había quedado en lugar de
Joab, de su abuelo o de su descendiente, ¿no? Pero vemos que lo manda a matar, lo manda a apedrear, y como juicio, pues manda a los sirios a invadir Jerusalén. En una de las cosas buenas que hizo Joás, pues aparte de librar la invasión, pero pues el pago fue muy fuerte porque tuvo que dar todo el dinero de las arcas, tanto para la construcción del templo como para las arcas del reino, ¿no? Algo que también hizo bueno Joás fue la reparación del templo, porque ya tenía más de 50 años de su construcción. Pero como juicio, pues estas dos personas eran sus oficiales. Se dice que cuando invadió el rey de Siria, Hazael, parece que fue herido Joás, y herido precisamente en la cama lo mataron sus oficiales. Uno era hijo de una moabita y el otro era de una amonita. Y también fue por juicio de Dios, por haber matado al profeta Zacarías. Esto sería mi comentario. Sí. Fíjate que algo que me faltó comentarles es que cuando Joás puso el arca para que la gente voluntariamente fuera a dejar su dinero, cómo le funcionó más que la gente voluntariamente de lo que nacía de su corazón fuera y dejara, que cuando implementó lo que Moisés había dicho que tenía que dar por censo y todo eso, ¿no? Como la ley de Moisés. Entonces ya, creo que en Corintios dice, ¿no? Da lo que tu corazón dice. Ay, Japo, tú sabes más de eso. Pero que dice... Cada quien dé como propuso en su corazón, Corintios 16. Exacto, eso. No con tristeza. No, espérame. En 1 Corintios dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en 2 Corintios dice, cada quien dé de acuerdo a como Dios lo haya prosperado. O sea, ahí hay dos principios. Debe ser voluntaria y siempre, o sea, de una manera gozosa, pero también de acuerdo a como Dios te ha prosperado, ¿no? O sea que ahí hay dos principios, ¿no? Y ahí vemos que Dios ama al dador alegre. Dador alegre. Conozco dadores alegres. Pero vemos cómo le funcionó más así, ¿no? Sí. Que el pueblo diera así de esta manera. Y como también se acuerdan que con Moisés pasó lo mismo, ¿no? Cuando la gente voluntariamente para hacer donde no era templo todavía, era el tabernáculo. El tabernáculo. La gente voluntariamente iba y dejaba sus cositas de oro, todo lo que tenía de valor y pudieron construir el tabernáculo, ¿no? Entonces, así pasó. Y era tanto el gozo con el que estaban dando que Moisés llegó al momento que le dijo, ya no traigan más, porque el servicio panamericano no se lo va a querer llevar ya porque ya es mucha tentación. Exacto. Pero esa vez le funcionó a Joaida porque cuando los levitas o los sacerdotes estaban, cuando fue la primera vez o la orden, cuando lo estaban recaudando los levitas, no lo utilizaban tanto para la reconstrucción del templo, sino para su propio beneficio, porque no les alcanzaba el dinero. Y más bien ellos vieron más por sí mismos con el dinero para su mantenimiento, sí, que para el templo. Fue por eso que cambió la idea Joás, para que de esa manera se pudiera utilizar ese dinero para la reconstrucción del templo. Pero como comentábamos, no los dejó abandonados, sino que había 2 diezmos más, la del pecado, la culpa, y las de culpa precisamente para que no se quedaran desamparados los levitas. Pero sí les funcionó de esa manera. Muy bien. Exacto. Está interesante este capítulo. Está muy interesante. También vemos cómo nosotros debemos hacerle caso sí a la persona que influye positivamente en nosotros. Necesitamos consejo, necesitamos personas familiares que nos apoyen, que nos digan,
pero principalmente necesitamos tener esa relación con Dios. Cambió. Principalmente necesitamos tener esa comunicación con Dios y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Porque lo que le pasó a Joás es eso. Una vez que ya no estuvo joyada, pues cayó en apostasía. Entonces era débil, su fe no era verdadera, simplemente se dejaba llevar y bueno, también eso es un aprendizaje para nosotros, ¿no? Justamente sobre eso quería comentar, mira. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es ser una persona influenciable? Aquí, por ejemplo, estamos hablando que Joás era muy influenciable. Y mientras tuvo la influencia positiva de Joiada, pues funcionó bien, pero muerto Joiada, ¿qué hizo él? Se deja influenciar por lo opuesto. Entonces, aquí yo creo que hay una lección para nosotros. Siempre sí es bueno tener a alguien, como dices, Brendis, alguien que influya en ti y todo positivamente. Pero más allá de eso, tu influencia debe venir directamente de Dios. Porque ¿qué pasa? Como por ejemplo aquí se muere Joiada, ¿qué pasa el día que un buen hermano, una buena hermana está aconsejándote, guiando, y el día que ya no esté, ¿qué vas a hacer? O sea, eso es bueno tener a alguien así, pero finalmente tu guía, tu dirección debe de provenir directamente de la palabra de Dios. Y me recuerda lo que dice el Proverbios, ¿no? Proverbios que dice, el que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahí vemos qué tan importante es la influencia que estamos recibiendo. Desde ahí hay un punto importante. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Quiénes son nuestras amistades? Porque finalmente esas amistades influyen en nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar influye en nuestra manera de actuar. Entonces, siempre sí es bueno ser influenciable, pero también saber discernir la buena influencia de la mala influencia. Y finalmente, lo que nos debe de influir finalmente es Dios, no estar atenidos. O sea, es triste que a veces hay hermanos que dependen siempre del consejo de otro hermano. Digo, a veces es bueno, pero ¿y qué pasa el día que ya no estés hermano? Pues tienes que ir directamente a la fuente. ¿Qué dice Dios, no? Finalmente, y someternos a él. Otra cosa que mencionabas, Brendis, aquí voy a estar tomando mis notas, que el pueblo adoraba a Dios a su manera, ¿no? Que decían adorar a Jehová, pero tenían también los lugares altos, etcétera. Mira, las cosas no han cambiado, Brendis, no han cambiado. Hoy en día la gente sigue adorando a Dios y con sinceridad, te lo puedo decir, con sinceridad, pero no conforme a ciencia. Como dice Pablo ahí en Romanos, dice, a mí me consta que mi pueblo tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué es conforme a ciencia? Pues como Dios lo ha revelado. O sea, la adoración a Dios de cada uno de nosotros no es como se nos ocurra a cada quien. No, porque eso es crear tu propia religión. Ah, pues yo así adoro a Dios, ese es mi modo de adorar a Dios. No es como tú digas, es como Dios dice. Y hoy en día Dios dice que la única manera de acercarse a Él es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. No por obras para que nadie se gloríe. Pero tristemente la gente sigue todavía haciendo sus propias religiones basadas en el mérito humano. Y ese es el gran error. Pensar, o sea, por ejemplo, tú ves testigos de Jehová tocando de puerta en puerta, y etcétera. No podemos poner en duda su sinceridad de querer agradar a Dios. Realmente quieren agradar a Dios, pero ¿es conforme a ciencia? ¿Es conforme a Dios lo ha revelado? No es por esfuerzos humanos, o sea, eso es lo que la gente tiene que entender, que no es por el esfuerzo humano, no es por mérito, es por medio de la cruz de Cristo que nos humilla, que nos hace ver que ninguno de nosotros somos merecedores de su gracia. Y si hemos sido receptores del favor de Dios es meramente por su gracia y misericordia nada más. Entonces eso es lo que la gente tiene que, hay que humillarse, ante la cruz hay que humillarse, ¿sí? No querer adorar a Dios. Y lo vemos desde Caín. Caín quiso adorar a Dios a su manera y que trajo sus esquites y sus nopalitos y todo. Y Dios rechazó eso porque no es como uno diga, es como Dios dice. Segundo, otra cosa que hablabas de la honradez de los que recibían el dinero y todo. Aquí también hay otra cosa, o sea, ¿por qué no se les pedía cuentas? Por su testimonio, ¿no? Y me recuerda lo que dijo Jesús.
que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. O sea, eso habla de que tu testimonio te hace confiable delante de la gente. ¿Me explico? Es bien importante eso, el testimonio, que si tú dices sí, es sí, y si dices no, es no. Esto te hace una persona confiable, ¿sí? Pero si tú eres de los que dices sí y resulta que no, o dices no y resulta que es sí, pues ¿quién va a confiar en ti? Entonces, pues sí, hay que andarle verificando más si están manejando dinero y todo, pero cuando nosotros sabemos que la persona es honrada, es gracias a su testimonio. Eso es importante. Y luego algo mencionaste de que finalmente, ¿cómo dijiste, Brenda Isabel? Acuérdame que finalmente Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros, y finalmente, y totalmente de acuerdo, en Eclesiastés 12, que está escrito por el sabio Salomón, el último versículo que escribe ahí Salomón en ese libro dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. O sea, va a llegar el día en que todos vamos a pasar revista delante de Dios. Y Dios no nos va a preguntar cuántas casas construiste, cuántos coches tuviste, cuánto dinero dejaste en el banco, etcétera. Te va a decir, ¿qué hiciste con Jesucristo, conmigo? ¿Lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador? ¿Te humillaste ante la cruz y recibiste por fe el regalo de Dios? ¿O intentaste ganar el cielo por tus propios méritos, no? Ahí va a salir todo a relucir, ¿sí? Y cuando me recordó esto, lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, que le preguntan a Jesús, ¿qué cosas debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Algo así va el versículo. ¿Qué cosas o qué obras debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. O sea, si tú quieres hacer una obra, así entre comillas, que agrade a Dios, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que quiere Dios. No quiere que te vayas a bailar a Chalma ni de rodillas a la villita. No, lo que quiere es que creas en Jesucristo. ¿Y qué es creer en Jesucristo? Depositar toda tu confianza, 100% tu confianza, descansar 100% en el sacrificio de Cristo como el pago por tus pecados. Quien hace eso, agrada a Dios. Y el que dice creer en Cristo, pero al mismo tiempo confía en obras meritorias, no, pues ya le dio al traste a la gracia, ¿no? ¿Me explico? Y bueno, eso es las cosas que estuve tomando nota de lo que iban diciendo. Me parece, es un capítulo cortito, pero lo cortito no le quita lo rico en enseñanza, ¿no? Tantas cosas que tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Es cierto. Así que, bueno, ¿quién más quiere opinar? Ya cállenme. No one else, nadie más. Creo que los testigos de Jehová tienen muy buena voluntad para hacer las cosas, pero la voluntad no las va a salvar. Exactamente. No, más que la gracia que Dios nos da. Mira, a mí me tocó cuando yo estudiaba, cuando aquí en mis años mozos, que yo estudiaba medicina, estaba llevando pediatría en el Hospital Infantil de la Rosa, y está justamente detrás de la Basílica, ¿sí? Y pasaba por ahí todos los días y me tocó ver, todavía yo no era ni cristiano ni nada, gente que entraba todo el atrio de la Basílica, ¿sí? De rodillas, y iban con las rodillas sangrantes y todo. Y tú dices, bueno, ¿quién puede poner en duda su fe? Nadie, lo hacen con verdadera fe. El problema está que su fe está en el objeto equivocado. Están poniendo la fe, su confianza en su sacrificio, no en el sacrificio de Cristo. Y eso ofende a Dios. O sea, como Dios dijera, ¿para qué hice el sacrificio que hice si finalmente tú confías más en tu propio sacrificio que en el sacrificio de mi hijo? Y eso es lo que la gente tiene que entender hoy en día. Eso es lo que tiene que entender hoy en día, ¿sí? Que si quieres ir al cielo por medio de tus obras, tienes que ser tan bueno como Dios. Punto. No hay otra manera de... ¿Quieres ir al cielo por tus propios méritos? Tendrías que ser 100% tan bueno como Dios. Y dime, Brendis, ¿quién? Nadie, ¿no? Entonces, y como la paga del pecado es la muerte, y con una vez que falles estás out,
pues no te queda otra más que acudir a la misericordia de Dios. Ok, ¿quién más tú, Uriel? Betty, les escuchamos y ya nos vamos. Como dices tú, por falta, pero es por falta de que no conocen la palabra de Dios, y a veces Claro. pues es más fácil creer en uno mismo. Digo, la gente es más fácil creer en cosas que pueden hacer ellos, como dicen ustedes, como comentaron en obras, que poder leer la palabra de Dios, que digo, bueno, yo ahora que leo la palabra de Dios, digo, oiga, no era tan difícil. Digo, ahora que ya estoy de este lado de la moneda, ¿no? Digo, no era tan difícil aceptar al Señor Jesucristo, leer su palabra y estar caminando conforme dice su palabra, ¿no? Pero cuando estaba del otro lado de la moneda era muy difícil. ¿Por qué? Porque nos gustaba lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Lo que creíamos nosotros, ¿no? Que era lo justo, nos daba flojera leer, no nos gustaba acercarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivíamos en el mundo. Y ahora que estamos de este lado decimos, ay, Señor mío, gracias por haber puesto tu mirada, ¿no? En nosotros, y por seguirnos ayudando a estudiar la palabra y seguir tu camino. Amén. Finalmente, todo es por la gracia de Dios. Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras. A mí en mi tiempo de inconverso, pues nada, que estudiar la Biblia, que cuestiones religiosas, nada de eso me interesaba, nada de eso me interesaba. Es más, hasta me mofaba totalmente de cuestiones espirituales. Pero cuando Dios tuvo a bien tocarme, ahora mi deleite es estar en la Biblia, ¿no? Pero es el problema. Si uno ignora las escrituras, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a adorar pues ídolos, creamos nuestras propias religiones, nos adoramos a nosotros mismos, pensamos que somos buenos y que Dios está en deuda con nosotros. O sea, cada concepción que tenemos de Dios, porque adoramos a un Dios de nuestra imaginación. No estamos adorando al Dios que revela la Biblia. Un Dios que es amor, que es puro, que es santo, pero que también tiene ira, que también aplica justicia y todo, ¿sí? Entonces, pues tenemos una gran responsabilidad como cristianos de estar compartiendo el mensaje. Este domingo yo voy a predicar, bueno, me voy a terminar de predicar el primer capítulo de Corintios, donde Pablo contrasta la sabiduría de Dios contra la sabiduría del hombre. Y vemos como dice ahí, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo grande. Es muy interesante ese capítulo y bueno, sirve también con fines evangelísticos para hacer ver a la gente que a quién le vas a creer, lo que enseñanzas de hombres o lo que enseña Dios en su palabra, ¿no? Así es. Betty, adelante. Pues es triste porque realmente no nos damos cuenta la misericordia de Dios, la gracia que pues Él nos da, ¿no? Nos da el libre albedrío, sí, pero es triste ver que la gente pues no quiere saber cosas de Dios. Ahora sí que aunque le compartamos el evangelio, nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues no quiero saber nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quieren vivir su vida a su manera, ¿no? Y es triste porque dice uno, bueno, pues si tú conocieras la gracia de Dios, su misericordia, su fidelidad, la grandeza que hay, pues otra cosa sería y cambiaría tu vida, ¿no? Pues, por decir, yo le comparto allí con mis compañeras y de verdad que les hablo y tienen muchos problemas, pero digo, pues la solución la tiene Dios. Ahora sí que es que tú busques de Dios, ¿no? Pero pues no quieren y dice uno, bueno, pues nosotros, pues lo que nos resta es seguir orando y
que Dios siga teniendo misericordia, porque de verdad que viendo todas las situaciones que hay en el mundo, que dice uno, ¿cómo es posible, no? Que nosotros también pasamos por ahí cuando no aceptábamos a Cristo, pero digo, finalmente cuando Dios tiene el plan y Él tiene su tiempo, ¿no? Lo mismo de que por decir, pues Dios es tan fiel y que Él es dueño de todo, ¿no? Y que Él nos provee como, pues dice, De acuerdo a su que Él voluntad. ama al dador alegre, ¿no? Ahora sí que es tanta su grandeza que Él, aunque nosotros demos de corazón, Él nos multiplica y nos da más de lo que podamos imaginar, ¿no? Entonces, de verdad que es grande nuestro Padre y de verdad que pues hay que perseverar este, y siguiendo pues las escrituras, ¿no? Amén, amén, amén. También todas estas personas que obviamente no se acercan al Señor, no escuchan, ellos que digo, bueno, el único que gana ahí es Satanás, él lleva la delantera ahí con esas personas. Y además, bueno, también como decía Betty, Dios nos provee y la solución es el Señor Jesucristo de acuerdo a su voluntad, ¿no? Obviamente los problemas a veces siguen y digo, siguen, pero bueno, Él nos da la paz, nos da la tranquilidad y nos da la oportunidad de poder vivir pues con la situación en la que nos encontramos, ¿no? En la que se encuentra cada quien, pero vivimos con gozo y vivimos con amor. Así es. Amén. A ver, una pregunta les voy a hacer a cada uno de ustedes. Bueno, la pregunta es para todos. Ahorita mencionaba Betty que Dios nos da libre albedrío. A ver, esta es la pregunta. Piensen bien su respuesta porque hoy puede ser la noche de su consagración. ¿El hombre tiene libre albedrío, sí o no? No. Sí, porque sí. El inconverso no lo tiene. Nosotros sí lo tenemos. Exactamente. Miren, antes de Cristo, la única persona, el único ser humano que tuvo libre albedrío, ¿quién fue? Adán. Adán. Fue la única persona. Y vean qué buen uso hizo de su libre albedrío. Pecó. De ahí en fuera, toda su descendencia, todos sin excepción, dice Pablo ahí en Romanos, dice, ya hemos acusado que todos estamos bajo pecado. Y la preposición bajo en griego es upo, que significa bajo las órdenes del pecado. Entonces, después de Adán, todos nacemos bajo las órdenes del pecado. Es nuestro amo el pecado. O sea, somos sus esclavos del pecado. Ok. El inconverso piensa creer que tiene libre albedrío. Dice, yo me emborracho porque quiero. Entro a la cantina porque quiero. Me acuesto con mujeres porque quiero, ¿sí? Piensa que es por su voluntad, pero hay un libro muy interesante de Martín Lutero que se llama La esclavitud de la voluntad. O sea, él lo hace por su voluntad, lo que no sabe es que su voluntad está esclavizada al pecado. Entonces, él cree que lo hace por su voluntad, lo que ignora es que es porque su voluntad está esclava al pecado. Ok, Jesús dijo, conoceréis la verdad, o sea, conoceréis a Cristo y la verdad te va a hacer libre. Te va a libertar de la esclavitud del pecado. Ahora, como creyentes, ya tenemos nuevamente libre albedrío. Ya puedes elegir entre pecar o no pecar, ¿sí? Ya no eres esclavo. Y si pecas, ya fue porque quisiste, no porque fueras esclavo, ¿sí? Porque Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado recursos, la oración, el huir de la tentación, etcétera. Entonces, cuando uno peca, fue porque quisiste agradarte a ti mismo en vez de agradar al que murió por nosotros. Pero Dios nos da la capacidad, pues esa es la santificación progresiva. Dios nos va capacitando para cada vez pecar menos y cada día obedecerle más a Él. Pero ese libre albedrío se recupera hasta que uno... ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Oigan, y Oímos. tienen tarea, ¿eh?
Ay, híjoles. Necesitan leer Segunda de Crónicas 24 para que entiendan bien Segunda de Reyes 12. Segunda de Crónicas, ¿qué, perdón? 24. 24. Sí, sí, tienes razón. Sí. Porque es muy interesante, porque aquí en Segunda de Reyes no nos da detalles, pero en Segunda de Crónicas nos da mucho detalle. Es que Sí, recomiendo que lo lean. en Reyes quedan como lagunas. Detalles que Crónicas te lo aclaran. Exacto. Y en los próximos capítulos Muy también hay interesante, una así es confusión que de nombres porque Pero les aparecen. recomiendo Pues, mucho. ahorita estamos viendo el reino de Judá con unos nombres de Joás, pero en los próximos capítulos también vienen, vamos a ver los reyes de Israel y también traen nombres, se los Sí, comento para no hacernos bolas después. no, Pero a veces uno no quisiera hacerse pelotas, pero debo reconocer que hasta a veces yo me hago pelotas con tantos nombres que tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur, pero llevaban el mismo nombre y tú dices, y ahora pues si ya se había muerto, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces sí hay que andar bien a las vivas como con tantos nombres, pero bueno. Así es. Lo importante de todo esto es que yo doy gracias a Dios de que doy gracias a Dios por este estudio. La verdad a mí me está siendo de gran ayuda. Estoy aprendiendo mucho. Y más cuando tenemos a Armand Matthew Henry y a Brendis Waters. Aprende uno, aunque no quieras aprender, aprendes. Así que no, esto lo veo gracias a Dios y gracias a ti porque tú nos diste el material suficiente para ponernos a leer, a estudiar. sí, pero el Y deseo de estudiar lo da convicción. Dios. El deseo Sí. tú le puedes regalar 50,000 libros a alguien, pero el deseo de estudiar, de leerlo, te lo pone Dios, ¿no? De ser por él. Y tú nos dices el ejemplo porque empezamos con Génesis y tú nos dabas, durante mucho tiempo nos estuviste dando casi todo el estudio del Pues Antiguo Testamento. ahí bien pianito vamos avanzando. Ahí vamos a avanzar poco a poquito. Así es. Pero es un gusto. Así es, sí. Pues no sé si algo más quieras agregar, Brandy, ya para rematarla. Alguien que quiera agregar algo más. No, todo muy claro, no dan pie a la duda, ni nos dejan comentar nada. Ay, no es cierto. Está muy claro, la verdad. Todo está Mira. muy claro y la Una verdad es que maruchan para mí. a veces yo a veces ya no digo nada porque luego puede ser siento que es muy repetitivo, pero la verdad, gracias a Dios porque les da esa sabiduría y esa oportunidad de poder dar el estudio, ¿no? Brendita y Armando y con el apoyo de Juan Carlos también y digo, y gracias a Betty, pues a nosotros que también Dios pone la disponibilidad de estar aquí escuchando y aprendiendo, ¿no? Nos pone en nuestro corazón esa voluntad para engrandecer y alimentar al espíritu. Amén. Así es, amén. Así es. Y bueno, y reiteramos nuevamente el gusto que nos dio ver a Betty y a doña Magda. Muchas Ya gracias. nos tenían preocupados, hombre. Yo dije, pues, ¿qué mala cara vieron o qué pasó? No, ¿qué pasó? No. Espero verlas Desde pronto. diciembre no las veíamos. Ajá. Espero verlas pronto allá en Atlanta, hombre. No nos Primero Dios, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es de que, pues ya ve que pues yo con el trabajo, pues también ahorita me es pero nos seguimos congregando y aparte, pues es que también ya ve que para ir a Atlanta, pues me cuesta porque mi mamá pues ya no puede correr, entonces esa avenida sí es media complicada, pero ya pronto estaremos ahí dándonos Pero lata. ya va a llegar el tren suburbano hasta Atlanta. Pues esperemos en Dios que ya, para que ya no sea tan pesado. tan pesado, sí. Ok, pues muchísimas gracias. Damos a Dios por este tiempo. Fue un tiempo como dijo Brendis, donde todos nos retroalimentamos, ¿no? Gracias a Dios.
Así Así es, que sí. pues ya no hay más que nos despides, Uriel, o pones a alguien a orar, como tú digas. Tú dices, Uriel, nosotros obedecemos. Ya que tenemos el privilegio de que haya entrado Betty al estudio y doña Magdis, le vamos a pedir a Betty que si nos hace favor de orar para despedida. Claro que sí. Adelante. Inclinemos nuestros rostros. Bendito y amado Padre, agradecemos, Señor, pues tu bendita palabra, lo que tú nos mostraste el día de hoy, Padre mío. Señor mío, pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les das la sabiduría para que podamos, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, que tú mandas guía, Señor, para que sigamos adelante, Padre mío, perseverando en tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salud de Leti, Padre, que pues se va recuperando, la salud de mi mamá, Señor. Pues tú tienes todo bajo control, Señor, y en cualquier circunstancia y situación, Señor, pues tú estás presente, Padre mío. Solo es confiar en ti, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por toda tu misericordia, tu fidelidad y tu gracia, Padre Santo. No tenemos palabras con que agradecerte, Señor, ni nuestro esfuerzo, Señor, porque pues tú eres grande y poderoso, Señor, y nos das más de lo que podamos merecer, Padre Santo. A ti sea toda la honra, la gloria por siempre, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 No olviden, la maestra Brendis les dejó tarea, ¿eh? Es maestra regañón, así que más les vale estudiar segunda de Crónicas 24. Ya lo busqué, Sí. ya aquí ya lo tengo presente. A veces les haces preguntas, Brendis, a ver si Sí, la si siguiente no, clase va a que le estar traigan de- una manzana a la maestra. Sí, La sí, sí, sobornan. sí. Ok, pues que Dios les Pero bendiga. de teléfono, ¿eh? Bueno. Apple. Oye, y Leti se quedó cenando, ¿verdad? ¿Se quedó dormidita o qué? No, estaba cenando y llegó Alberto y también quería cenar y todo y ya. Ah, porque no la vimos ahí o te la No. comiste el luletú que tenías hambre ahí. Yo me la como, pero a besos. Ah, me parece bien. Mándale un beso a No, Leti. pero está Que bien, sigan está todo. bien, sí. Ah, bueno, muy bien. Eh, Qué bueno. Dios Nos les vemos bendiga y domingo. que tengan dulces sueños. Bye. Así, Igualmente. gracias Gracias, igualmente. igualmente. Hasta mañana. Hasta Saludos mañana. a todos. Bye. Descansen. Bye.